Gracias, pastora. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a empezar este culto de oración teniendo un llamado a la adoración en el Salmo 81, de los versículos 1 al 3, y lo lee el hermano Catinchi. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra. A Dios de Jacob aclamar con júbilo. Entonar canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Amén. Gracias, hermano Catinchi. Oramos dando gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te damos las gracias, Dios mío, porque tú has sido de bendición a nuestras vidas en este día, Padre. Tú nos has guardado y nos has guiado. Y hemos estado, Señor, en la comunión de tu Espíritu, Señor, adorándote y sirviéndote, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias por estos momentos en que hemos de adorarte, bendecirte, como dice este salmo, que traigamos a ti, Señor, nuestra adoración, que toquemos la bocina, Dios mío, que toquemos, Dios mío, los instrumentos para la gloria de tu nombre. Te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias por todo lo que hemos de hacer esta noche. Recíbelo todo como ofrenda de olor agradable a ti. Que nuestros corazones, Señor, estén en tu presencia, en adoración, Señor. Bendice a todos los hermanos que van a participar y guarda, Señor, nuestras vidas en la comunión de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a tener ahora el cántico especial. Nuestra hermana Michelle lo pondrá. Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está, la tierra está gimiendo por el que vino y que vendrá. Llámalo, ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera.
amado. Todo ojo le verá, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo dile a él, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey. Gracias por esta hermosa melodía y nos hace meditar que en esta comunión que estamos esperando al Señor, debemos esperarlo, Dios mío, con la esperanza y con la fe de que Él ha de regresar por su iglesia. Vamos a tener una oración por la iglesia y sus ministerios, por la hermana Anet. Buenas noches, hermanos. Como antesala a la oración, voy a leerles en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 19, que dice así: Ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Esta es la palabra del Señor. Buenas noches, Señor Santísimo y amado. En esta hora, Señor, venimos a pedirte por la Iglesia Cristiana del mundo, Señor, y en especial te presentamos, Señor, ante tu trono a nuestra Iglesia Evangélica Unida. Clamamos que tu Iglesia sea una fortalecida cada día más en la fe, que no tengamos miedo para avanzar en la misión que nos has dado. Danos entendimiento, Señor, a cada miembro para poder enmendar nuestras fallas, Señor, para poder cultivar una vida de fidelidad a ti y nos apliquemos en tus propósitos. Haznos, Señor, abrazar con apego y con anhelo, Señor, el proyecto de amor que tú tienes para toda la humanidad. Que seamos instrumentos limpios, Señor, que seamos instrumentos obedientes, Señor. Que tu iglesia no busque sobresalir en los gustos y en las complacencias, Señor, que son humanas, sino que crezcamos en todo asunto espiritual que es agradable para ti. Ilumina el camino de verdad para que nunca, Señor, nos apartemos de él. Que los discursos engañosos que se están levantando en nuestro país, Señor, algunos que se levantan hasta en tu nombre falsamente, no encuentren cabida en tu iglesia, no encuentren cabida en los hermanos de la fe. Purifica, Señor, nuestras conductas y que tengamos discernimiento, todo el discernimiento necesario para repeler todo lo malo que se levanta. Señor, reprende en esta hora los ataques que recibe la iglesia. Que tu fortaleza sea con nosotros, Señor. Que seamos unos practicantes constantes del ayuno, de la oración, del estudio bíblico, Padre Santo. Que podamos aplicar todas estas cosas en nuestras vidas. Señor, pedimos unción sobre cada grupo ministerial, sobre sus funciones y las personas a quienes estamos sirviendo, Padre Santo. Oramos para que tú seas la prioridad en cada tarea, Señor, que tú seas la prioridad en cada servicio que nosotros realizamos. Líbranos, Señor, libra a los ministerios de competencias, de comparaciones. Que nosotros los miembros seamos inquietados, Señor, por tu amor, que haya ternura en medio de nosotros, Señor, que haya empatía cuando hablamos. Protégenos cada vez que salimos del templo, Señor, que tu cobertura sea sobre cada ministerio, sobre cada una de las personas y que podamos llevar, Señor, y también recibir ministración a través del trabajo, de la tarea que tú nos has dado, a través de nuestra misión, que ha sido la que tú has puesto
en nuestras manos y en nuestros corazones. Que tu Amén. visita, Señor, y tu estadía siempre esté en cada iglesia doméstica y congregacional. Que la bendición de tu luz y tus promesas sean sobre la iglesia y sobre cada uno de sus ministerios, sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Que podamos estar alertas y, como decía la lectura, que también podamos ser sabios para hacer lo que está bien. Amén. Gracias. Gracias, hermana Anet. Dios te bendiga. Amén. Vamos a tener la oración por los enfermos, por la hermana Angie. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra en Salmos, capítulo 28, versículo 7, nos dice: El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Amén. Preciosa la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche te pedimos por los enfermos. Tú, mi Dios, conoces cada situación, cada lágrima, cada sentimiento y pensamiento que cada persona siente en esta hora. Padre. Te pido que acompañes a cada uno de ellos, que sientan tu presencia, que los llenes de fortaleza, de tu paz. Llega allí donde estén, así sea en su casa, en un hospital, en la cárcel, en la calle, y abrázalos, Señor. Que de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, puedas proveer sanidad a cada uno, que los fortalezca físicamente, pero también emocional y espiritualmente, para que mantengan su mirada fija en ti y no en su dolor o situación. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres nuestra única esperanza, Señor. Derrama tu sanidad en esta hora y obra sobre cada uno. Ayuda también a los cuidadores, que de igual forma sufren y se agotan. Renueva sus fuerzas y llénalos de paciencia y de compasión para que puedan dar un cuidado con respeto y con mucho amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y sabiendo que ya estás haciendo la obra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana Angie. Pasemos ahora a la clase de esta noche, que es la clase de escuela bíblica. La encontramos en el expositor, en la página 92, la clase número 7. Y la va a leer nuestro hermano Catinchi. Amén. Bien, vamos a leer de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que terminó todas sus palabras, al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándoles que cuando viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que te concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos y te bendecimos nuevamente, porque tú eres el digno de toda gloria y toda honra. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos en esta noche, Dios mío, aleluya,
que nuestra fe debe estar puesta en ti. Tú eres el Dios de la vida, el Dios de la salud, Padre. Tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras cargas, Bendito Dios. nuestras dificultades. Y dice tu palabra que por tus llagas nosotros somos sanados, Sí, Padre. Dios. Y hacemos, Dios mío, eso real en nuestras vidas, Señor, porque solamente tú eres el dador de la vida y el médico por excelencia. Glorifícate en esta clase, Dios mío, usa el maestro que tengas en esta noche para darnos esta clase, Sí, Dios. que todos crezcamos, Señor, en esta fe hermosa, que sea un granito de mostaza, como dice tu palabra, un poquito un hermano, otro hermano con otro poquito, y así hacemos, Dios mío, una fe mayor, Padre, para poder instruirnos en tu palabra y tener la autoridad para llevar tu palabra a otras personas y también para orar por los enfermos. En el nombre de Jesús, lo ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. No sé quién va a dar la clase hoy, pero creía que era el hermano Rey. No sé si él es el que está en esta noche. Así que Dios les bendiga. Que el Señor los continúe bendiciendo esta noche. Vamos a tener a bien trabajar la lección de esta noche, que es la lección número 7, como bien nos dijo nuestra liturgista de esta noche, y el título es La fe del centurión, bajo el tema Examinando nuestra fe, de la segunda unidad, la medida de fe. Continuamos estudiando diferentes ejemplos que nos presentan los escritores de estas lecciones sobre cómo se puede expresar y cómo se puede transitar la fe que hemos tenido, que tenemos y que tenían los personajes de estas historias en Jesús. Los objetivos de esta lección: considerar el carácter universal de la palabra de Dios y el alcance que a través del Evangelio de Jesucristo ha tenido en otros pueblos y culturas. Afirmar que la auténtica fe en Jesucristo supera barreras de distancia y diferencias étnicas. Reconocer que estamos desafiados a presentar ante el Señor, tanto en oración como en acciones, las situaciones que otros necesitan de su intervención. Aquí los objetivos son objetivos de acción, porque vamos a considerar, afirmar y reconocer. Y todo esto lo vamos a hacer a través de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. El vocabulario centurión se refiere a un oficial romano que estaba al mando de una unidad militar. Esta unidad militar era de 100 soldados, por eso es centurión. En el caso del presente relato se refiere a un gentil que probablemente estaba al servicio de Herodes Antipas o quizás de Poncio Pilato, dependiendo de donde estuviera ubicado. Sinagoga es el otro término que aparece en el vocabulario, que fue la institución que sustituyó al templo a raíz del exilio en Babilonia, cuando ya los judíos no podían seguir practicando sus rituales y sacrificios en el templo. En la sinagoga, la vida religiosa de los judíos se enfocó en el estudio de las escrituras, la observancia del sábado, las diversas festividades y la oración. Los rabinos llegaron entonces a sustituir a los sacerdotes como los principales responsables de la religión judía. O sea que una vez que el pueblo de Dios fue exiliado a Babilonia, ya quienes se convirtieron en la máxima autoridad en cuanto a asuntos religiosos eran los rabinos, no los sacerdotes, porque los rabinos eran los que se dedicaban a enseñar la ley. Y entonces las sinagogas comenzaron a tener un auge a través de toda la nación, porque una vez que regresan del exilio continúan con la práctica pues de tener centros de estudio de la palabra, que es lo que es realmente la función principal de la sinagoga en esos tiempos. Pero este tema a mí me lleva a preguntarme, y le pregunto a ustedes: ¿en qué países y lugares la Iglesia Evangélica Unida está realizando trabajo misionero?
A ver si alguien me puede mencionar los países o las localidades aquí en Puerto Rico. Haití, Ajá, República Dominicana, ajá, México, ajá. Nos falta uno. Uno más nada. Cuba. 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 Nosotros, como denominación, tenemos misiones donde nosotros llevamos la palabra del Señor a otros países más allá de nuestras fronteras. Pero como vemos en el objetivo, podemos entonces considerar el carácter universal de la palabra de Dios. O sea, que cuando la palabra de Dios fue creada con el propósito de que se expandiera a toda la tierra, que no iba a ser exclusivamente para el pueblo de Israel. Y Jesús, a través de diferentes instancias en las Escrituras, nos deja saber anticipadamente que a futuro este iba a ser el objetivo final de la palabra, del evangelio. O sea, que el evangelio se pudiera expandir a toda la tierra independientemente de la lengua, de la cultura, del idioma. Lo importante era que esto llegara a toda la tierra. Entonces, ¿qué valores del evangelio han servido de motivos para alcanzar a otras personas a través del trabajo misionero? Reconocemos que como denominación realizamos trabajo misionero en otros países, pero también aquí, porque tenemos la misión de Calle Unión en Ponce, tenemos la misión local de Santurce, que es Bartimeo y Dorcas, tenemos también Cineret en Humacao, de la iglesia de Humacao, que también son instancias donde se lleva el trabajo misionero y la palabra de Dios a través del trabajo misionero. Pero ¿qué valor del evangelio es necesario y que ha motivado para alcanzar estos objetivos, alcanzar a estas personas? Más allá del proceso per se de la evangelización. ¿Por qué las misiones existen? ¿Para qué existen las misiones? Siempre está la compasión, que fue lo que Jesús demostró en su evangelio. Fue compasivo. Exacto. No solamente el valor o la intención de llevar la salvación es lo que motiva a las iglesias, a los misioneros, a las personas que sienten este llamado a llegarse a estas personas. También es el amor, es la justicia, la misericordia, la paz. Llevar a estas personas los valores del evangelio a través del servicio, y a través del servicio entonces es que se evangeliza. Pues esto era lo que el Señor nos estaba dando como ejemplo a través de todas las clases que hemos tenido en estas últimas semanas, ¿no? Y entonces, en la clase de esta noche, volvemos otra vez a reafirmar el valor del evangelio a través del servicio para otras personas más allá del pueblo judío. Con este relato, Lucas introduce una narración que no aparece en Marcos, que es la principal fuente de inspiración, podríamos decir, para Lucas. Hay varios relatos que tienen similitud con este relato, como la hija de Jairo, el relato de la hija de Jairo, la mujer serofenicia y el hijo de un noble. Son relatos bíblicos donde también se lleva el postulado de que el evangelio no es solamente para el pueblo de Israel, sino que se comienza a demostrar la universalidad de la palabra de Dios y de la evangelización. En todos estos relatos se presentan intervenciones de sanidad realizadas por Jesús desde lugares distantes a donde se encontraban los enfermos. O sea que el Señor nos está dando los ejemplos de que su palabra, aunque Él ya no estuviera, la palabra tenía poder y la palabra se iba a cumplir. Y que Él no tenía que estar físicamente en la tierra para que se pudiera lograr una sanidad,
un milagro, cualquier situación que nosotros le presentáramos al Señor, Él, por la fuerza y el poder de su palabra, lo podía hacer posible, aunque Él no estuviera con nosotros físicamente, y que este poder también podía ser derramado a otros pueblos de la tierra que no eran el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo escogido ya no era meramente el pueblo de Israel. El pueblo escogido era todo aquel que creyera en su palabra y que tuviera fe. Vamos entonces a pasar al análisis de los versículos de esta noche y, como siempre les digo, si alguien quiere decir algo, si alguien tiene dudas, si alguien quiere opinar, usted abra el micrófono y comparte sus pensamientos con nosotros. Empieza así. Después que terminó toda su palabra, el pueblo que lo oía entró en Cafarnaúm. Después del sermón del monte, cuando aquí nos habla después de todas sus palabras, nos está hablando del sermón del monte. O sea, Jesús regresa a Cafarnaúm después que él habla de la bienaventuranza, que es lo que nos habla el sermón del monte, y de los diferentes temas que se presentan en esta enseñanza que él le deja a sus discípulos y a todas las personas que lo escucharon. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 49. Jesús vino a Cafarnaúm, donde se entiende que estaba su residencia, o por lo menos donde más tiempo él pasó dentro de su ministerio. Y allí, Cafarnaúm, que se encuentra cerca del mar de Galilea, hacía frontera con territorios bajo el gobierno de Herodes y era también una base militar romana. O sea, Cafarnaúm estaba dentro del territorio fronterizo de Galilea, y dentro de este lugar, como Galilea ya era dominio romano, había una base estacionada allí de soldados romanos. Nos dice el versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión al que se refiere Lucas es un gentil, probablemente al servicio de Herodes tetrarca de Galilea, o al servicio de Poncio Pilatos, que era procurador de Judea con su cuartel general en Cesarea. O sea, esta persona era miembro del grupo opresor que en ese momento estaba oprimiendo al pueblo de Israel, porque ellos habían conquistado la tierra de Israel y eran los que estaban allí gobernando. Este centurión aparece como un amable y humilde hombre, devoto, pero de todos modos un centurión. No solo un gentil, pero un soldado romano y un instrumento de opresión a Israel. Pero este hombre, que era parte de la milicia, que era del grupo opresor, que se supone que era enemigo del pueblo de Israel, en algún momento escuchó la palabra y creyó. Y porque escuchó la palabra y creyó, él hizo cosas a favor del pueblo de Israel. Y así se le reconocía como un hombre digno, porque él había hecho cosas en favor del pueblo de Israel, a pesar de que él se suponía que era el opresor, ¿no? El que gobernaba. El centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo. Bajo la ley romana, el dueño de un esclavo tiene el derecho de matar a su esclavo, y se esperaba que lo hiciera si el esclavo se pusiera enfermo o lesionado, hasta el punto en que no pudiera trabajar. Los esclavos, sabemos a través de la historia, que se consideran objetos, mercancía, objetos de trabajo. Y si ya el dueño del esclavo no le podía sacar provecho, ellos no gastaban dinero ni tiempo en curarlos. Sencillamente los mataban y buscaban a otro. Y sin embargo, este centurión dice la misma palabra, que él apreciaba a su esclavo, porque él estaba preocupado por la enfermedad que tenía el esclavo. Y él quería buscar una manera de que este esclavo
se sanara, estuviera bien. Este centurión, para efectos del estudio de esta noche, representa a los creyentes gentiles que están en territorio judío. O sea, él es el ejemplo de cómo las personas no judías que con el tiempo comenzaron a creer en la palabra, fueron impactados y cómo cambiaron a raíz del impacto de esta palabra. Porque este centurión, de ser opresor, de ser lo que era, se movió a misericordia por un siervo suyo, o sea, por un esclavo suyo. Y ese es un resultado de cuando el Espíritu interviene con una persona y la persona acepta esa intervención del Espíritu y la persona cambia a raíz de ese contacto con el Espíritu. Y entonces el centurión se mueve a misericordia y decide buscar ayuda para sanar a su esclavo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envía unos ancianos de los judíos rogándole que viniera a sanar a su siervo. O sea, él se movió tanto a misericordia que él habló con los jefes de los judíos que estaban en ese momento para que estos se acercaran a Jesús y le pidieran a Jesús que fuera a curar a su siervo. Al parecer el centurión no pensó que era digno de un encuentro personal con Jesús, porque él sabía que según las costumbres del pueblo judío, los gentiles eran impuros. Y por lo tanto los gentiles no podían hablar, no podían tener contacto, no podían entrar a una casa de una persona impura porque se contaminaban. Y entonces él, sabiendo esto, pues él fue y habló con los principales de los judíos para que fueran entonces a hablar con Jesús, para que entonces interviniera y fuera a la casa y sanara a su esclavo. Pero entonces lo interesante es que estos judíos que no creían en Jesús, lo fueron a buscar para que sanara al esclavo de un gentil. Pero esos son los mismos que se pasan siguiendo a Jesús y cuestionándole todo lo que él hace, todo lo que deja de hacer, por qué lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Y sin embargo, tuvieron el valor de ir donde Jesús a pedirle que él interviniera en favor de una persona no judía. Dice que ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Estas consideraciones sugieren que el centurión era un hombre temeroso de Dios, un gentil que abrazó al Dios de Israel hasta el punto de construir una sinagoga para el pueblo judío, convirtiéndose en un puente de convivencia y relación entre ambos pueblos. O sea, este centurión, que era gentil, que era romano, que era lo más odiado para el pueblo de Israel en ese momento, porque representaba la opresión a la cual el pueblo estaba siendo sometida, se convirtió en un puente de convivencia entre dos culturas que en ese momento eran opuestas y que estaban en enfrentamiento una con otra, porque él conoció al Dios de Israel, creyó en el Dios de Israel, y eso permitió que él pudiera entonces ofrecerle al pueblo de Israel lo que en ese momento necesitaba, que era un lugar de reunión para que ellos pudieran continuar conociendo y estudiando la palabra. Lo que no dice la escritura ni los comentarios, yo lo he visto en algún sitio, es si ese centurión que construyó la sinagoga se le permitía entrar a la sinagoga. Porque hubiese sido bien interesante, porque él era impuro, él era considerado impuro. Y entonces, si era impuro, él construye una sinagoga, pero ¿eso le quita la impureza? ¿O continúa siendo impuro?
eso es una reflexión bien interesante para nosotros hoy en día, trayéndolo a nuestra situación actual, porque es la misma situación de que cuando nosotros nos encontramos o con personas que son de otra denominación o que son de otra religión o que adoran al mismo Dios que nosotros de otra manera, y entonces nosotros tendemos a rechazarlo porque no piensan y no actúan como nosotros lo hacemos. Esas personas son los impuros de nuestros tiempos, o los que entran al templo los domingos, el vagabundo, el alcohólico, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, son los impuros de nuestros tiempos. Son los que nosotros no queremos en el templo. Ahí es que tú estás hablando. ¿Son los impuros, son los que convertimos en impuros? Sí, Porque una entonces, cosa es que sea impuro y otra cosa es que nosotros somos los que rechazamos, ¿verdad? Claro, yo puedo entender que hay un tipo de rechazo porque para mí no tiene que estar de acuerdo conmigo. Aquí lo que es la equidad y la igualdad se ha tergiversado demasiado, se vende al frente como que es para que todos somos uno, que todos somos iguales, pero están impulsando otras ideas, ¿verdad? Que van contra nuestra fe. Si está bien o está mal, la Biblia es la que puede decir si está bien o está mal, ¿verdad? Pero nosotros, cualquier persona que no hable lo que yo hablo, que piense lo que yo pienso, se convierte en impuro. Porque es una cuestión de una evaluación personal y un juicio personal que hacemos. Pero lo que no estamos, lo que sí puedo decirte de ese escrito, que a esos gentiles convertidos o convencidos al judaísmo, te llevaban los temerosos. Así que ellos practicaban la fe porque ellos creyeron en algún momento en Jesús. Y este muchacho, con su actitud estoica, nos deja claro que él confiaba en Jesús ciegamente. Por eso se quedó ahí. Y dijo, no, yo soy de autoridad, tú sabes, no tengo ningún problema. Yo soy de autoridad y tú eres autoridad. Así que hay mucha gente, no tiene que ser esa, a veces las clases sociales. Hay iglesias que son de clases sociales y los pobres son los impuros. Así que la impureza a veces la buscamos nosotros porque para Dios todo el mundo cabe. Exacto. Pero para estos líderes, este hombre se convirtió en digno porque hizo algo por ellos, que fue construir la sinagoga. Nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, no necesitamos hacer un acto que nos vuelva dignos para que el Señor nos acepte, porque nosotros, amparados en el sacrificio de Cristo y en su misericordia, podemos ir a su presencia, porque como dice Romanos 4:5, Él justifica al impío. Cristo nos justifica a nosotros. Por lo tanto, nosotros no necesitamos hacer ningún acto material para que Él nos considere dignos de estar en su presencia, de llegar hasta su gracia. Y eso, pues, es algo que durante los siglos, pues, el pueblo de Dios lo fue aprendiendo y nosotros lo aprendemos todos los días, ¿no? Porque su misericordia se renueva cada mañana. Por lo tanto, todos los días nosotros podemos ser dignos de estar ante su presencia, de llegar ante su gracia. Yo pienso, Judy, que también, ¿no? Una nota del cárcel, no tienen que estar de acuerdo conmigo, simplemente pienso en eso, que tenemos dos formas de ser, o somos religiosos o somos espirituales. Y a veces amamos más la religión que la espiritualidad. Y eso es lo que nos hace muchas veces ser injustos o emitir juicios donde no hay. Porque la religión, que es una pared de fanfarrones, que yo siempre digo que nunca se me olvida cuando le hizo en el libro de Bob, que es un edificio construido de fanfarrones, de prepotencia, de orgullos, de estatus, de búscame, tú sabes. Eso es religión.
pero la espiritualidad está demostrada en este hombre que no profesa la misma fe de nacimiento, pero sus acciones, el testimonio, hablan más que alguien que diga, yo tengo 40 años en el evangelio y lo que hago es matando a la gente, ¿verdad? Así que yo creo que ahí también nos muestra el acto de espiritualidad que debemos cultivar todos los días, pero nuestros actos son más de juicio que de espiritualidad. Así que ahí hay otra coyuntura con la que se podría trabajar, que es un gentil, que puede ser de los temerosos, hace acciones que parecen más de un judío que de un gentil. Sí, porque él está favoreciendo la fe al él tomar la acción primero de creer en Jesús, cosa que su pueblo no estaba haciendo en ese momento, y a la misma vez hace un acto de bondad a favor del pueblo al construirle una sinagoga, o sea, un lugar de oración y de estudio de la palabra. Nos dice el versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Jesús no dudó en ir a la casa del centurión y la mitad deseaban que el centurión se lo hubiera permitido. O sea, hay gente de ese grupo en ese momento que yo estoy segura que hubiese querido que Jesús llegara a la casa del centurión para ver qué era lo que Jesús iba a hacer. Si realmente él se iba a atrever a entrar en la casa de un impuro o no iba a entrar en la casa de un impuro, para darle más armas, más para que la gente lo siguiera criticando. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Porque él estaba haciéndole frente a todo aquello que era en contra de lo que realmente decía la palabra. Y entonces la gente, me imagino que pensaría, bueno, pero de verdad va a llegar hasta la casa de este centurión, de esta persona que es impura, de esta persona que aunque dicen unos que es digna, pero como quiera que sea, no es de el pueblo escogido. Y entonces Jesús en ningún momento se negó y dijo que no iba a ir. Él le dieron las razones por las que él tenía que ir y él dijo, pues vamos. Y cuando iba de camino, el capitán, el centurión, le manda un mensaje diciéndole que no se moleste, porque yo no merezco. O sea, la humildad de este centurión era tanta que él reconocía que él no merecía que Jesús llegara a su casa. Entonces, ¿podría Jesús haber entrado en la casa de un gentil? Aunque esto era completamente en contra de la costumbre judía, pero no era en contra de la ley de Dios. El centurión sabía que podía ser un problema para este prominente rabino de entrar en su casa, así que él conocía a Jesús en la forma para decir que no era necesario que él venga por todo el camino hasta la casa. Él sabía y él conocía el centurión las restricciones que tenía la cultura y la religión judía, y por lo tanto pues él se percata de que realmente él sabía lo difícil que podría ser para Jesús entrar a su casa y le dice que no es necesario. Hermana Judith, Dígame. hermana Bruni, Dios le bendiga. Amén. Igual a usted. Dios le bendiga. Sí, es bien importante eso que usted dice del conocimiento que tenía el centurión de que Jesús no debía entrar en su casa porque él era un gentil. Pero más que eso, es reconocer la autoridad de Jesús, di la palabra y se va a hacer. Esa autoridad que reconoce en Jesús, de que Jesús no necesariamente tiene que ir a su casa, sino que con decir la palabra, esa declaración de Jesús será hecha, va a ser hecha. Y esa confianza que tiene ese centurión de reconocer en Jesús este poder para que Jesús, solamente diciendo la palabra, esa petición que él tiene delante de Jesús se cumpla. Y eso nos da a nosotros un ejemplo
cuánta confianza realmente tenemos en Jesús. Tenemos tanta confianza como este centurión que lo reconoce el poder de Jesús, reconoce la autoridad de Jesús. Nosotros lo reconocemos también. Dios le bendiga. Gracias. Judith, Judith, Dígame. alguien yo creo que también. Bueno, sí, yo sorry. Dale, dale. sí, Marisa, lo que te quería comentar es que yo creo que aquí el centurión está reconociendo la autoridad de Jesús porque él también tenía autoridad. Ujú. Por eso es que dice, mira, di la palabra porque yo también tengo personas a mi cargo. Pero en la línea de lo que decía la pastora ahorita y de lo que tú estabas hablando, de los impuros, hablaste de las personas marginadas, homosexuales, personas que llegan a la iglesia, pero creo que la pastora dijo algo importante y es que no nos podemos circunscribir a los que llegan. Los de adentro también los podemos convertir en impuros con nuestras actitudes, con nuestras prepotencias, cómo marginamos. Y al hablar de los de adentro, estoy hablando de mi hermano y de mi hermana, que sirve igual que yo, pero que por alguna razón yo lo margino con todas las anteriores. No sé si me explico o me entienden. Ujú. Y con eso tenemos que tener cuidado, porque estamos actuando de la misma manera. Eso era lo que quería. Gracias. ¿Alguien más iba a decir algo ahorita? Sí, porque eso que dice Marisa es correcto, pero también la marginación es una percepción. Eso es lo que yo puedo creer, lo que yo pienso, pero quizás no es así, ¿verdad? Por eso es que es tan injusto, por eso es injusto, porque quizás la gente puede pensar que se margina y quien se margina es la misma persona, ¿verdad? Así que la marginación no solo viene de un lado, puede venir de adentro, no tiene que venir exterior. Y viene del gran problema de estima, ¿verdad? Porque puede ser una estima muy alta o una estima muy baja y sentimos que somos rechazados o empujados o violentados. Y es simplemente que yo pienso que eso es así, pero no tiene que ser, pero sigue siendo malo, igualmente malo. Ya si es uno de adentro que lo hace, es malo, y si es uno de afuera o uno mismo que lo hace, pero para eso hay que tener la valentía para reconocerse. O sea, que eso no es tan fácil como se barajea por ahí, no es tan fácil. O sea, que eso hay que mirarlo, pero lo que sí es cierto de que la injusticia a flor de piel, eso está donde quiera que tú vayas, a flor de piel. No importa edad, tiempo, no importa, no importa, porque vuelvo y repito, porque somos religiosos. Si nos abundara la espiritualidad, nuestro andar fuera diferente. Pero somos religiosos en la competencia, en el que soy, el que no soy, el que tengo, el que puedo, no puedo, el que no me atrevo. Eso está ahí, esa competencia que está interna, que está callada para ti, quizás está callada para nosotros mismos, porque no queremos ver la verdad. Yo siempre he dicho que nosotros como creyentes nunca nos miramos en el verdadero espejo. Miramos en el espejo al otro, pero no nos miramos nosotros en el espejo, que eso es un buen ejercicio que hay que hacer, es mirarme en el espejo. Yo me tengo que ver en el espejo del espíritu y tener la valentía de decirle al espíritu, dime quién soy, dime quién soy, para yo no ser injusta conmigo misma, para yo no discriminarme yo mismo, ¿verdad? Hay que mirarse en el espejo uno mismo para poder hacerlo. Y lo digo en el sentido de que sí, lo que dice Maíz es cierto, puede ser de afuera, pero cuando es de adentro, ¿cómo lo descubro si no quiero? Así, a veces somos injustos, a veces nosotros mismos nos flagelamos y nos anulamos nosotros mismos. No es de afuera, somos nosotros mismos. Y vuelvo y repito, es un problema de estima, ya sea de muy alta estima, que llegamos a la soberbia, a la altivez, o una baja autoestima que me siento tierra. Es interesante la actitud
de este centurión porque él es un hombre sencillo, humilde, porque él pudo haber dicho, pero si yo le construí una sinagoga, y eso tuvo que haber costado, o sea, que era una persona pudiente, y él pudo haber dicho, no, yo me merezco que él venga a mi casa, porque yo construí una sinagoga, y yo gasté dinero, yo invertí dinero, y sin embargo, él no se consideraba digno de que el Señor fuera a su casa. Y él le dice, le envía el mensaje, tú no tienes que venir, tú no tienes que llegar hasta aquí, yo no necesito que tú vengas hasta aquí, porque de donde tú estás, con que tú lo digas, ya está hecho. Y entonces, esto nos da el gran ejemplo de que cuando hay una fe firme, se puede ser también humilde, que no hay una pelea entre la humildad y la fe firme, que ambas cosas son compatibles, que nos dice mucho de la actitud que nosotros como cristianos debemos tener, de no pensar que como nosotros aportamos algo a la iglesia, pues ya nos merecemos que nos traten con bombos, platillos y nos pongan alfombras rojas, porque realmente esa no es la actitud correcta. No es la actitud que el Señor espera de nosotros. Y Él nos está modelando la actitud correcta que se debe tener antes, ante la fe, ante la persona que tú eres, que a pesar de que tú puedes aportar lo que tú puedes aportar a la iglesia, sea material, sea en servicio, sea en lo que sea, debe ser una persona humilde. Que eso es parte de una de las características de un buen cristiano, y que eso nada tiene que ver tu humildad con tu medida de fe. Judy, Dígame. buenas noches. Estoy así viendo, quizás estoy en un error, que este centurión pudo haber tenido dentro de su entorno, ¿verdad? Tuvo que haber tenido médicos en su, ¿verdad? En su castillo o en su, como parte de su staff. Y él, digo, estoy yo, ¿verdad? Poniendo quizás cositas ahí que no están. Y él quizás agotó esas fuerzas, o como escuchó tanto, porque dice que él escuchó de Jesús, escuchó de sus milagros, proezas, ¿verdad? Y otras cositas más. Y pienso yo, ¿verdad? Buscando lo que no hay ahí, o quizás yéndome un poquito a ese pensamiento, y él quiso probar, ¿verdad? O dentro de su fe, como han mencionado ustedes, que él quiso ver qué podía hacer Jesús por ese siervo. Porque quizás él agotó médicos y agotó cosas dentro de su espacio, porque dice que estaba bien enfermo, o sea que él no cayó enfermo hoy, llevaba quizás días en ese proceso, y él quizás agotó todo lo que tenía en su alrededor, entorno, sí. médico. ¿Ah? En sus posibilidades. Exacto, porque, ¿verdad? Viéndolo yo, y quizás, no sé, quizás estoy en un lado erróneo, pero él estaba No enfermo. es erróneo Y pensarlo. Y claro, como dice la palabra, la fe entra por el oído. Y bien exacto. dice que él escuchó de los milagros, de las maravillas, de lo que el Señor estaba haciendo. Y eso lo debe haber movido a buscar otra alternativa más allá de la sanidad física que pudiera conseguir a través de médicos, o que no logró conseguir a través de los médicos que tenía disponibles en ese momento. O sea, de los recursos que tenía en ese momento. Probablemente agotó todos los recursos, y como recibió la fe al escuchar de las maravillas de Jesús, dijo, pues Él es el que lo va a poder salvar y quien lo va a poder sanar. Exacto. Y quizás yéndome por esa parte humana también, ¿verdad? De ver quizás, porque como dice, él lo amaba, o sea que él tenía
o sentía ese respeto por esa persona, por ese siervo de él. Y él no quería como que sufriera más o que pasara otra cosa. Que pudiera morir. Esa es Pero verdad también yo pienso, esto es un entre líneas, no es que eso está en ningún comentario bíblico, pero pienso también que aquí hay una dualidad de testimonio, ¿verdad? Lo que él oye de Jesús y el testimonio que él ve, porque yo no le voy a construir una iglesia o una sinagoga a nadie que a mí no me dé testimonio, ¿verdad? Yo no le voy a construir a nadie que a mí no me demuestre que de verdad esto adoran a ese ser supremo que tiene. Así que esa construcción tiene que haber sido parte de ese testimonio, de ese pueblo, de ese puñado que era fiel a su creencia, ¿verdad? Esperando que llegara el Mesías. Así que yo puedo ver aquí, pienso yo, una dualidad de testimonio, tanto de él, de haber escuchado de Jesús y ver cómo esto se comportaba. Pues ese Jesús es real. Y quizás él creyó más que Jesús era el Mesías que los que lo estaban esperando que no lo aceptaron. Así que puede haber una dualidad, una fe cruzada ahí. Dice versículo 7. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado. El centurión que había escuchado de las maravillas y de los milagros que Jesús estaba haciendo, estaba completamente convencido de que el poder sanador de Jesús no era un truco de magia. O sea, que él no tenía que estar ahí para tocarlo, para que el sirviente sanara. Que él sabía que el poder de Jesús trascendía el espacio, trascendía los límites, trascendía las fronteras, lo trascendía todo, porque él reconocía quién era la persona que estaba hablándole, ¿no? De las maravillas y de los milagros y de la palabra. Él sabía que Jesús tenía la autoridad y que podría ordenar las cosas y que estas cosas se realizaran aunque él no estuviera presente. Y él mostró una gran fe en la palabra de Jesús. Sencillamente que él entendió que Jesús podía sanar con su palabra tan fácilmente como con un toque. Él podía decir que se hiciera y se hacía, sin importar dónde él estuviera. Dice el versículo 8, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Y cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. El centurión también sabía de la cadena de mando, porque él era un militar y un militar con responsabilidades donde él pues tenía que comandar un grupo de soldados, por lo tanto sabía de mando, sabía de obediencia, lo que era obedecer ciegamente a las órdenes de uno con autoridad, y vio que Jesús tenía mucha, pero mucha autoridad. Por lo tanto, él sabía que lo que Jesús dijera se iba a cumplir. El centurión cree, así como él, un hombre con autoridad, es obedecido por sus subordinados. O sea, él sabía que como él tenía el poder de mandar y ser obedecido ciegamente sin titubear por sus subordinados, asimismo Jesús decía la palabra y era obedecido con la mayor autoridad de la que él pudiera tener, y que lo que Jesús dijera iba a ser hecho. Por lo tanto, él estaba totalmente confiado de que Jesús no tenía que estar presente en el lugar donde estaba el enfermo, ni tenía que tocar al enfermo para que el enfermo sanara, porque la palabra que Jesús iba a enviar, iba a llegar, iba a sanar, porque como bien dice la Escritura, la palabra no retorna atrás vacía, iba a ir a cumplir su propósito. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Jesús se maravilló, Jesús se asombró de que una persona
que no tenía el conocimiento que tenía su pueblo, confiara totalmente en él, en su palabra, en lo que él estaba exponiendo. Cosa que el mismo pueblo que durante siglos había escuchado, había sido recipiente de los milagros, del conocimiento, no creía, dudaba, ponía en tela de juicio lo que el Señor estaba haciendo. El entendimiento de la autoridad espiritual de Jesús hizo a Jesús maravillarse. Su sencilla confianza en la capacidad de la mera palabra de Jesús para sanar mostró una fe que estaba libre de la dependencia supersticiosa en cosas meramente externas. Esta fue una gran fe digna de alabanza. O sea, el Señor se maravilló porque este gentil que conocía, pero no conocía tanto como había conocido durante siglos el pueblo de Israel, que era quien había sido recipiente de esta palabra y de estos milagros, tuviera una fe tan absoluta, una fe como la fe de un niño. O sea, él creyó absolutamente que Jesús iba a enviar la palabra y que la palabra iba a sanar, sin importar dónde él estuviera. Y resulta que en las escrituras se señalan muy pocas ocasiones en las que Jesús dice que se maravilló de situaciones en específico. Lo hizo aquí en la fe del centurión y también en la incredulidad de su propio pueblo. Como dice Marcos 6:6, Jesús puede ser sorprendido por cualquiera de nuestra fe o de nuestra incredulidad. Sencillamente Jesús estaba entre dos opuestos. Me maravillo porque este que no es de mi pueblo, que no fue el que yo fui enviado originalmente, cree en mí, ciega y absolutamente. Pero también me maravilla que la gente que me conoce, que sabe que tiene promesa y profecía hecha desde hace siglos que yo voy a venir, no me cree. Y una Él cosa, está... Judith, perdona que te interrumpa, nosotros y nosotras no podemos decir que no tenemos fe, porque la palabra bien claro dice que todos tenemos una medida de fe. Pero sería interesante, ¿verdad?, tomar este texto y uno hacerse unas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguien enfermo y tú quieres que la pastora o algún líder en particular vaya porque tiene que ser ella o tiene que ser el líder, ¿y dónde está mi fe? O sea, yo puedo orar por esa persona, yo puedo apropiarme de la palabra, ¿verdad? Creerlo. Pero volvemos a lo que decía nuestra pastora hace un ratito, ¿verdad? Podemos ser religiosos, pero también podemos ser espirituales. Y cuando vienen esos momentos, pues ahí es cuando tú sabes cuál es tu medida de fe, ¿verdad? Porque no es que tengas una fe bien grande, es que sea una fe que tú la acciones y que creas. Porque si la misma palabra dice que yo puedo poner las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús sanarán, porque no es en mi nombre, porque yo no tengo ningún poder, pues yo tengo que creerla y accionarla. Y en este caso, ¿verdad? Pues fue lo que pasó con el centurión, ¿verdad? Jesús no tenía que estar allí, con solamente la palabra, pues él creyó. Y yo creo que es una lección para todos y todas, ¿verdad? Que nos llevamos esta noche. Sí, realmente pues aquí estamos viendo como el centurión, contrario a lo que se estilaba en esa época, ¿no? Porque generalmente en esa época donde había tanta idolatría, y más los romanos que a cada santo le tenían una vela y que tenían un dios para cada cosa, cuando tenían una situación particular iban específicamente a un dios y le hacían un sacrificio, le oraban a ese dios, le pedían a ese dios, le hacían festivales, hacían diferentes cosas para lograr el favor de ese dios para lo que ellos quisieran.
Y sin embargo, el centurión no pensó en nada de eso. Él no necesitaba nada de eso, porque él sabía que con quien él estaba hablando tenía la autoridad para hacer que las cosas fueran hechas sin necesidad de tener que rendirle un sacrificio, sin necesidad de tener que ofrecerle una ofrenda, ni que tuviera que estar cerca de la persona enferma. Lo que nota entonces es un cambio en la actitud y en las creencias de este gentil que había entrado en contacto con la verdadera fe. Judy, con permiso. Dígame. Dentro de esa dinámica, pues, hablando acerca del centurión, podemos ver, como dice la Biblia, que en Nazaret, como tú dijiste ahorita, en Israel, no pudo hacer milagro por causa de la incredulidad. ¿Y qué controlaba el ministerio de Jesús? Pues la fe, porque él movía la fe de las personas, pero de las que permitían que él hiciera los milagros. Y a la gente, ¿verdad? Y la fe de ese centurión pudo dejar claro que él verdaderamente, aunque nosotros lo vemos de que era gentil, pero esa fe de él estaba activa. Y él no estaba razonando ni dándole pie a que entrara duda a su mente, sino que declarando de sí mismo, la fe no es producto de la razón, porque según él le dijo a Jesús, yo tengo mi gente que yo mando, y si en verdad en ese ministerio de Jesús vemos como él le dijo a los suyos que se guardaran de la levadura de los fariseos, porque entre ellos lo que había era mucho razonamiento y eternamente discutían acerca de todo lo que Jesús hacía. Pero también los discípulos estaban influenciados porque Jesús le dijo, ¿por qué razonan entre vosotros? Porque ellos no entendían lo que decía Jesús, y era que ellos procuraban resolverlo analizando, y si el centurión hubiera entrado en ese razonamiento, no iba a poder ver el milagro. Por eso él estaba tan firme en lo que estaba creyendo. Ellos estaban razonando, como nosotros también los cristianos, pero no es la meta de que nosotros vayamos creyendo por lógica, ni aún por el buen sentido, si queremos, ¿verdad? Creer en Dios y en lo que piensa Dios acerca de lo que tiene para nosotros. Y entonces el mundo también empieza de esa manera, ver para creer. O sea, era increíble que desde donde Jesús estaba, pudiera él hacer ese milagro para los que estaban usando la razón, que no estaban usando la fe, los que estaban usando la razón y la lógica. El mundo quiere ver para creer, y Dios dice creer para ver. O sea que ahí era que estaba anclado el centurión, en creer para él ver. Es decir que el producto del razonamiento no le da cabida a la fe. Mientras estamos dudando, no estamos dando la oportunidad de que la fe se manifieste. Ya vemos que a través de la misma duda que sembró el enemigo en aquella ocasión a Adán y Eva, nos hace a nosotros también muchas veces sucumbir. Mientras que la fe es un producto de la palabra de Dios revelada por su espíritu. Ahí el centurión también recibió una revelación
El ministerio de Jesús nunca fue gobernado por lógica ni por razonamiento. Cuando decía hecho está, era que estaba hecho ciertamente. Y en verdad ninguna lógica tiene que nosotros en lo que estamos creyendo y hasta donde estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que nosotros pues no podamos entender este proceso. Se está trayendo tanto a la clase o de la fe, porque es el fundamento de nosotros, es el fundamento de quien nosotros hemos creído, y Cristo representa la fe. De tal manera que si nosotros lo tenemos a Él en nuestros corazones, podemos sentirnos seguros de que estamos cimentados sobre esa roca que es Él. Así que ese centurión, esas historias quedan escritas para que nosotros veamos hasta dónde llega el alcance de la fe, porque todos somos hijos de Dios también. Y el centurión, pues, dentro de lo que había en todo el entorno de sus creencias, ahí dio un paso firme hacia la fe. Y ese es el llamado, que nosotros no pongamos a hacer razonamiento ni a dudar, sino que nos quedemos, porque la palabra dice, estén quietos, que nos estemos quietos, porque el Señor está obrando y nosotros vemos a cada rato ejemplos ahora aquí en esta época en que estamos viviendo. Como yo siempre digo y creo, y nosotros lo vemos, que Dios sigue haciendo milagros. Sigue siendo ese puente para que nosotros nos lleguemos a Él. El ministerio de Jesús era activar nuestra fe, activar la fe de la persona. Confrontó dos personas que le pidieron que lo sanara. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí, creemos. Y volvió y le hizo la misma pregunta, a ver si flaqueaban. Sí, nosotros creemos. Y eso fue lo que le pasó al centurión, que no vaciló en nada, sino que se mantuvo firme en lo que estaba creyendo. Y para el entendimiento de nosotros, ese es el propósito en el día de hoy. Judith, quería comentar algo, que por esa misma línea de la fe que Arsenia trae. El domingo hablaba en la clase de los niños, hablaba con ellos de que para, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en Dios, pero nuestra fe también parte del hecho de que sabemos que Dios es un Dios que quiere hacernos el bien y la misericordia. Yo les decía que, ¿verdad? Que nosotros, como hemos mencionado, la fe viene por el oír la palabra, porque ¿cómo yo voy a tener fe en alguien que yo no conozco? O sea, ¿cómo yo voy a creer en Dios y cómo yo voy a creer que Dios me va a hacer el bien si el enemigo siempre nos está buscando engañar y pone en nuestra mente, ¿verdad? Pensamientos de, pues mira, Dios no quiere nada bueno contigo, o Dios es un Dios que te castiga, o Dios es un Dios que no le interesa, que no se involucra. Hay tantas mentiras, ¿verdad? Que yo trataba de explicarle a los niños, ellos son tan inocentes que obviamente todavía, gracias a Dios, no están pensando nada de estas cosas tormentosas, pero ¿verdad? Yo trataba de explicarles que sí, que hay muchos pensamientos contrarios que vienen a nuestra mente de desesperanza, de desilusión, de frustración y que pues en la medida en que nosotros vemos al Dios de la Biblia, vemos cómo Dios se comporta en la palabra con todos estos personajes, cómo Dios, su carácter, pues entonces tú dices, ok, pues sí, pues puedo tener todos estos pensamientos contrarios, pero la verdad es que yo puedo ver bien evidentemente cómo Dios está súper mega interesado en nuestro bien al punto de que ya hizo todo por nosotros, que fue darse a sí mismo, o sea, ya Él lo hizo todo, o sea, no hay nada ni que tenga que demostrarnos, ni siquiera algo más que tenga que demostrarnos, o sea, Él no tiene ni siquiera que hacer más nada por nosotros para que nosotros tengamos una fe firme porque ya lo hizo todo, o sea, literalmente se entregó a sí mismo. Pero nada, que creo que es importante que nuestra fe también se basa en conocer a Dios, porque cómo tú vas a fortalecer tu fe en alguien que tú ni conoces y en alguien que pues tú pudieras llegar a pensar, pues ajá, ¿qué fe voy a tener en ti si tú me vas a traicionar? ¿O qué fe voy a tener en ti si tú eres
qué sé yo, inestable. Hoy te levantas con ira y mañana te levantas desinteresado o lo que sea, pero pues sabemos que, ¿verdad? Y el versículo de hoy decía eso, que Dios es fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que nada, eso es importante también. Gracias, Michelle. Yo quisiera aportar algo también. Sí. Yo siento que esta porción bíblica es un texto de esperanza para nosotros hoy. Y lo veo como esperanza porque por lo menos a mí, y pienso que a lo mejor a otros también, me está diciendo que sin importar mi procedencia, sin importar mi estatus, sin importar mis conductas negativas, sin importar las realidades sociales, familiares de mi pasado e incluso las que hoy tenemos y son conflictivas, sin importar nada de eso, que aún sintiéndome impura, indigna y no merecedora, Jesús está dispuesto a llegar hasta nosotros. Él siempre está dispuesto a llegar hasta nuestra casa. Pero si nosotros creemos en su autoridad, no tenemos que sentir ningún tipo de manifestación estruendosa. Él no tiene que abrir la puerta de nuestra casa. No tiene que haber un viento fuerte. No tiene que haber un fuego, ¿verdad? Así bien fuerte igualmente. Que basta con creer. Que creyendo podemos tener fe y que esa fe mueve a la sanidad que estamos pidiendo. Nos llena de vigor, porque eso dice la aplicación, que cuando habla de sano es estar vigoroso y nos levanta. Y en esta noche, pues pienso más que en la sanidad corporal que muchas de las personas enfermas podemos estar pidiendo y declarando, ¿verdad? Que el Señor nos sane un órgano, un pedacito de nuestro cuerpo. Más que esa sanidad es la sanidad espiritual. Y yo pensé aquí que sanidad espiritual es que yo pueda creer aunque no vea lo que yo quiero, pero que yo crea, que yo pueda confiar en el Señor, que nadie de los que tengo alrededor me puede dar, ni me puede atender, ni me puede asistir como Él lo puede hacer en estos momentos. Que sanidad espiritual es sentirme libre de alabar, sin vergüenza que me estén mirando, que me atreva a levantar las manos en la iglesia, ¿verdad? Y manifestarme. A veces la pastora dice, pero estamos aquí, están despiertos. ¿Cuánto sabemos? Yo estoy sola aquí, ¿verdad? Porque a veces tenemos hasta ese temor o esa vergüencita a alabar. Me incluyo, no es que me estoy excluyendo, me incluyo. Que sanidad espiritual es atreverme a adorar, ¿verdad? Adorar al Señor sin reparo, sin condiciones, sin que Él me dé lo que yo estoy pidiendo. Y para mí eso es recibir la sanidad espiritual que nos trae la paz y nos trae, ¿verdad?, el creer y el tener fe. Por eso lo veo como un texto de esperanza en esta noche. Anet, tú has sintetizado la clase perfectamente. Precisamente esa es realmente la aplicación de esta lección, que nosotros podamos entender la trascendencia de la palabra de Dios a toda persona, a toda cultura, a toda tierra, a toda nación, hasta los confines de la tierra. Y que esa fue la misión de Jesús y la misión que nos dejó a nosotros como su iglesia de llevar, que toda persona conozca lo bueno de la fe, de la palabra, de la salvación, de la misericordia, de la justicia, de la paz, del amor de Dios. Esa es realmente la intención de la lección y es nuestra misión, la misión que nos fue dejada a nosotros. ¿Alguien más quiere decir, añadir algo más? Si no, pasamos entonces a leer la oración que tenemos en la final de la lección. Señor y Dios de todos los pueblos y naciones, ilumina nuestro entendimiento para que podamos ejercitar nuestra fe en Jesucristo, salvar de limitaciones de lugares y diferencias culturales. Permite que podamos hacer nuestra la urgencia de presentar a ti las necesidades y situaciones de crisis que experimentan otras personas
que aún sin ser creyentes en Jesucristo son objeto de tu amor y misericordia. En Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Amén. Gracias, Judy, por la hermosa clase, porque realmente es maravilloso. La palabra de Dios cada día nos instruye y nos prepara cada día de mejor forma para confiar en el Señor cada día de mejor manera. Ahora tengamos la ofrenda y pedimos a los hermanos que echen la ofrenda de escuela bíblica, un sobrecito, y la lleven los domingos, porque es necesario que sigamos aportando a la escuela bíblica la ofrenda que siempre hemos recolectado. Así que pasamos a este acto. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia, tú vives en mí. Señor, te damos gracias en esta noche. Y esa gratitud te la mostramos a través de nuestras ofrendas, Señor. Recíbelas en esta hora, Señor, para la extensión de tu reino, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que continuamos con nuestra agenda. El jueves en la noche de altar familiar y el domingo regresamos al templo con nuestro culto de adoración y alabanza. No olviden que todavía están a tiempo para entregar la ofrenda de, ay Dios mío, la ofrenda que es de Semana Santa que no pudo traerla a tiempo, todavía la puede enviar por ATH móvil o traerla presencial. Y como dijo Águeda, el separar la ofrenda de adoración de la ofrenda de escuela bíblica. Seguimos orando por tanta gente que tenemos en la lista, gente que está pasando momentos muy difíciles. Tenemos familias en medio nuestro pasando momentos críticos. Tenemos familias batallando con sus trabajos, batallando con tanta cosa fuerte que necesitamos intensificar la oración con la congregación y aquellos que quizás no son de la congregación, pero son parte nuestra, porque en cuanto una persona se pone en contacto con alguien de la iglesia y pide oración, ya esa responsabilidad de acompañamiento es vital y hay que hacerla. Si usted se compromete a orar por alguien, hágalo, ¿sabe? No le diga que sí y no ore por esa persona. Haga esa oración suya hasta que salga la justicia divina, hasta que salga el milagro, hasta que salga la voluntad perfecta de Dios en quien nos las pide. Así que seguimos orando para que nuestro hermano Edwin siga mejorando, que va muy bien,
Ivonne siga mejorando también, nuestra hermana Annette, nuestra hermana Angie, nuestra hermana Michelle, para que todos y todas sigan mejorando emocionalmente, físicamente. Y tenemos gente que no son nuestra, que están hospitalizados ahora mismo en el Pavía y en el auxilio mutuo, y oramos por ellos para que Dios también. También oramos por los confinados. Tenemos familias cercanas y lejanas con hijos confinados, y yo creo que nos corresponde, porque la Biblia dice oremos por los presos, ¿no? Así que oremos por los confinados, por estas madres que viven ese trago amargo de tener quizás un familiar confinado. Y oramos porque Dios siga salvando a la gente, porque de verdad que las noticias de hoy con el atropello con esa niña es sin igual, eso no tiene nombre ni quien se lo ponga, ¿verdad? Hay que cubrir con oración a la niñez, por eso yo enfatizo tanto que los nenes lleguen a la iglesia y que todos los nenes sean tratados con tal dignidad y gracias a Dios que lo hemos logrado, ¿verdad? Pero un niño tiene que sentirse contento en la iglesia para que siga viniendo, y así mismo los padres llegarán también en algún momento. Yo no tengo prisa que eso pase mañana, pero si el nene llega, yo tengo garantías que papá y mamá en algún momento llegarán. Y no solo llegarán, sino que se quedarán, ¿verdad? Así que los niños y los juveniles en nuestra iglesia son sumamente importantes y hay que darle espacio, y se lo estamos brindando porque tenemos que llenarlo de la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Eso no es si yo quiero. Yo creo que los papás tienen que concienzarse que no es si el nene quiere a la iglesia, es que tú lo llevas a la iglesia, porque hay que darle esa palabra. Cuando lleguen a la edad intermedia, superior o universitaria, que hay tanta diversidad de fe, tanta gente tergiversando la palabra, ¿con qué con qué herramienta le vamos a mandar al muchacho a la iglesia? El muchacho no decide, por lo menos mis hijos no decidieron ir a la iglesia, mis hijos tenían que ir a la iglesia mientras estuviesen en edad que yo podía tener dominio. Así que seguimos orando por la niñez, así que oramos para que el Señor se glorifique en todo lo que está delante de nosotros. Dios bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque no hace falta mucha fe. Hace falta agudizar el oído, sensibilizarse el corazón y responderte a ti, Señor. Danos un sueño reparador y placentero en esta noche y todo lo que queda por la semana. Cuida nuestros pasos, nuestras entradas y nuestras salidas, porque, Señor, donde quiera que vayamos, tú sigues siendo nuestro Dios. Así que gracias por tanto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Aquí está el corillo, aquí están las muchachitas, que ya se portan muy bien, ya están muy bien portadas. Yo creo que les vamos a dar un sellito, porque se portan muy bien. Julita y Adriana están aquí. Así que Dios me las bendiga mucho y nada, bye, los quiero, bye. Que Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, amén.